Si alguna vez has visto a los socialistas hablar sobre el anarcocapitalismo, probablemente hayas notado que son muy insistentes en que no es una forma de anarquismo. A menudo, incluso se niegan a escribir la palabra sin comillas en la parte anarco. Su argumento es que el anarquismo se ha referido históricamente a una ideología que aboga por la colectivización forzosa o la redistribución de la propiedad privada y que trata a la empresa privada tradicionalmente organizada como equivalente o incluso peor que el Estado. Entonces, tienen razón en esta afirmación. Alerta de spoiler, no. Después de un montón de investigación, he reunido una explicación bastante completa de por qué es así. Siéntate, acomódate y disfruta. Este es Byron con La Primavera de las Naciones y hoy la historia del anarquismo. De acuerdo, antes de entrar en esto, debo señalar que cualquier pregunta que se pueda formular como es X y depende de las definiciones de X e Y, que no son hechos objetivos. El lenguaje es solo una herramienta para comunicarse, y la palabra anarquismo es solo un sonido que estoy haciendo con mi boca de mono en este momento para comunicarles alguna idea a otros monos que ven esto. Si te dije que por anarquista me refería a alguien que ve Neon Genesis Evangelion, entonces puede ser prudente que lo aceptes y uses una palabra diferente para la ideología política, al menos en el contexto de esa conversación en particular. Una rosa con cualquier otro nombre olería igual de dulce. Las ideas del anarcocapitalismo no se vuelven más o menos justas o correctas en función de si las etiqueta como anarquismo o no. Así que supongo que hemos resuelto este vídeo. Gracias por mirar. Es broma. Si bien la palabra en sí es una cuestión de semántica, ciertamente hay desacuerdos reales sobre la historia que la rodea. Si le preguntas al anarcocomunista promedio sobre esto, actuarán como si lo que sucedió fuera que el anarquismo fue colectivista desde sus inicios, y todos estuvieron de acuerdo con esto hasta la década de 1950, cuando Murray Rothbard comenzó a llamarse a sí mismo anarquista al azar. Como explicaré en este vídeo, eso no es, de hecho, lo que sucedió en absoluto. A medida que avanzamos en la historia, también va a quedar muy claro que el significado de las palabras evoluciona naturalmente con el tiempo, lo cual es algo que los autodenominados anarquistas socialistas constantemente no comprenden cuando actúan como tales. Pero Proudhon se llamaba a sí mismo socialista, ¿es este argumento devastador? Irónicamente, a menudo son estas mismas personas las que se molestan mucho por llamar socialistas a los fascistas, a pesar de que los fascistas usaban este término mucho más recientemente que los anarquistas individualistas. Y si te olvidas de las etiquetas y miras puramente la política económica, las opiniones de la mayoría de los fascistas estaban mucho más cerca del socialismo moderno que las opiniones de alguien como Benjamin Tucker. Pero estoy divagando. Historia anarquista. Vámonos. El primer uso registrado de la palabra anarquismo en el idioma inglés se produjo en 1642, al comienzo de la Guerra Civil Inglesa. Aquí no era una ideología política. Nadie andaba por ahí llamándose a sí mismo anarquista en este momento. Fue utilizado como peyorativo, probablemente por los partidarios del rey Carlos, para describir a los parlamentarios que veían como rebeldes contra el rey. Básicamente, los llamaban defensores de la falta de liderazgo y el caos. No fue hasta unos 200 años más tarde en Francia que Pierre-Joseph Proudhon comenzó a usar la palabra anarquismo para describir su ideología. Fue la primera persona en hacer esto y el padre del anarquismo. En su ensayo de 1840, What is Property?, Proudhon definió la anarquía como la ausencia de un amo o soberano. Ni la herencia, ni la elección, ni el sufragio universal, ni la excelencia del soberano, ni la consagración de la religión y del tiempo pueden legitimar la realeza, cualquiera que sea su forma, la realeza monárquica, oligárquica o democrática, o el gobierno del hombre por el hombre, es ilegítimo y absurdo. Claramente, ningún anarcocapitalista estaría en desacuerdo con esto. Si le preguntaras a un ANCAP para definir la anarquía, probablemente dirían algo muy similar, una sociedad sin Estado. Y, sin embargo, los mismos anarquistas colectivistas que denuncian tan ferozmente el rothbardianismo tienden a estar mucho más dispuestos a aceptar a Proudhon como el padre del anarquismo. ¿Por qué es eso?
En esencia, se reduce a una afirmación que Proudhon hace en el mismo ensayo en respuesta al título de su obra: la propiedad es un robo. En la superficie, esto suena bastante antitético a la visión rothbardiana, sin mencionar que es contradictorio. ¿Cómo puede la propiedad ser un robo cuando el concepto de robo presupone necesariamente la idea de propiedad? Y se complica aún más cuando Perdone, en un trabajo posterior titulado Sistemas de contradicciones económicas, declara que la propiedad es libertad, mientras mantiene la línea de robo de la propiedad. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Piensa Proudhon que la libertad es un robo? No exactamente. Para responder a esa pregunta, primero tenemos que entender que Proudhon es francés, y hay dos implicaciones muy importantes de eso. En primer lugar, significa que forma parte de la tradición de la filosofía continental. Así que al igual que Nietzsche, Hegel y Foucault, tiene una tendencia a escribir algo poéticamente, incluso a expensas de la claridad a veces. Y en segundo lugar, en la Francia del siglo XIX y en Europa en su conjunto, una parte de la tierra todavía era propiedad de aristócratas que habían adquirido su tierra y, por lo tanto, su riqueza, no por la propiedad de una vivienda y no por transacciones voluntarias, sino por ser parte del Estado. Así que la propiedad era de hecho un robo, en el sentido directo de Rothbardian. Esa propiedad, al menos eso es, era tierra robada a los campesinos que la trabajaban por una clase hereditaria de nobles que formaban el Estado medieval. Estos títulos de propiedad fueron legítimamente abolidos en la Revolución Francesa de 1789, pero luego fueron restaurados parcialmente. En la década de 1840, cuando Proudhon escribió ¿Qué es la propiedad?, la sociedad francesa estaba de nuevo descontenta con este estado de cosas. Por lo tanto, la propiedad que Proudhon identifica con la libertad no es en principio la misma que la propiedad que identifica con el robo o el robo. Pero creía que, en la práctica, los dos se habían enredado, y la esencia de su ideología política, a la que llamó anarquismo, era un esfuerzo por desenredarlos. En un momento de lo que es propiedad, Proudhon lo hace explícito, declarando su acuerdo con otro filósofo, Pierre Leroux, en la declaración: hay propiedad y propiedad. El uno bueno, el otro malo. Ahora, como es apropiado llamar a diferentes cosas por diferentes nombres, si mantenemos el nombre de propiedad para las primeras, debemos llamar a las segundas robo, rapiña, bandolerismo. Si, por el contrario, nos reservamos el nombre de propiedad para este último, debemos designar al primero con el término posesión o algún equivalente similar. De lo contrario, deberíamos estar preocupados con una sinonimia desagradable. Cuando un economista liberal clásico, Jérôme Adolphe Blanqui, escribió a Perdone, diciendo que no era realmente la propiedad lo que quería abolir, sino el abuso de la propiedad, Proudhon estuvo básicamente de acuerdo, diciendo: Monsieur Blanqui reconoce que se abusa de la propiedad de muchas maneras dañinas. Llamo propiedad a la suma de estos abusos exclusivamente. Para cada uno de nosotros, la propiedad parece un polígono cuyos ángulos necesitan ser eliminados. Pero la operación realizada por Blanqui mantiene esa idea de que la figura seguirá siendo un polígono. Si bien considero que esta figura será un círculo, es un poco extraño que dijera esto y luego pasara a decir que la propiedad es libertad. Pero esto pasó bastante tiempo antes de que escribiera ese ensayo Contradicciones económicas, por lo que presumiblemente cambió de opinión sobre si el término propiedad podría salvarse en el ínterin. Proudhon no fue el único perturbado por las contradicciones de la sociedad en ese momento, y de hecho, las tensiones pronto se intensificarían en la Revolución de 1848 en Francia, que formaba parte de la primavera más grande de las naciones. Una serie de revoluciones liberales en Europa por las que se nombra este canal. La revolución, que fue apoyada tanto por Proudhon como por su enemigo, el economista liberal clásico Bastiat, vio abolidos de nuevo los títulos nobiliarios, pero ese mismo año vio el comienzo del surgimiento de otra idea que se convertiría en el enemigo mortal del anarquismo de Perdone, el comunismo. Aunque Karl Marx fue influenciado por el ensayo ¿Qué es la propiedad de Perdone?, llegó a rechazar las ideas de Perdone, y escribió un ensayo completo atacándolo, llamado La pobreza de la filosofía en 1847.
Al año siguiente, en medio de las revoluciones, Marx e Engels publicaron el Manifiesto Comunista. Proudhon aclaró varias veces su declaración de propiedad como robo denunciando el comunismo. En 1849, un año después de la Primavera de las Naciones y la publicación del Manifiesto Comunista, Proudhon publicaría Confesiones de un revolucionario, donde reflexionaba sobre su participación en la revolución y aclaraba un poco su posición. En este documento, declaró: en mis primeras memorias, atacando el orden establecido en el frente, dije, por ejemplo, la propiedad es robo. Se trataba de protestar, por así decirlo, en alivio, por la nada de nuestras instituciones. Entonces no estaba ocupado con nada más. Además, en las memorias en las que demostré con una vez esta sorprendente proposición, tuve que tener cuidado de protestar contra cualquier conclusión comunista. De hecho, más tarde, uno de los seguidores estadounidenses de Proudhon, un anarquista llamado Benjamin Tucker, que surgirá más adelante, aclararía la posición de Proudhon utilizando la escritura, que es algo más fácil de entender debido a que no es francés. Probablemente sorprenda a muchos que no saben nada de Proudhon, salvo su declaración de que la propiedad es un robo, saber que fue quizás el más enérgico enemigo del comunismo que jamás haya existido en este planeta. Pero la aparente inconsistencia desaparece cuando lees su libro y descubres que por propiedad se refiere simplemente a la riqueza legalmente privilegiada o al poder de la usura, y en absoluto a la posesión de sus productos por parte del trabajador. Creemos con Proudhon que el comunismo es la religión de la pobreza y la esclavitud. En el fondo, es el principio de la mayoría en sí mismo, y la libertad vive para hacerlo. Notamos en la primera cita que Tucker, como Proudhon, pensaba que la usura o el cobro de intereses sobre los préstamos no deberían existir. ¿No es eso contrario a los puntos de vista de los anarcocapitalistas modernos? Es contrario a nuestras predicciones de cómo sería una sociedad sin Estado, pero no a nuestras recetas básicas de lo que debería ser una sociedad así. En otras palabras, Proudhon y Tucker no estaban a favor de prohibir la usura por la fuerza, sino que pensaban que desaparecería naturalmente cuando se eliminaran los privilegios otorgados por el Estado. En su debate con Frédéric Bastiat sobre el tema, Proudhon aclaró que el interés no es un crimen ni una ofensa y continuó diciendo que esta negación fundamental del interés no destruye, en nuestra opinión, el principio, el derecho, por así decirlo, que da origen al interés y que le ha permitido continuar hasta nuestros días, a pesar de su condena por parte de la autoridad secular y eclesiástica. De modo que el verdadero problema que tenemos ante nosotros no es determinar si la usura per se es ilegítima. A este respecto, somos de la opinión de la Iglesia, ni si tiene una excusa para su existencia. En este punto, estamos de acuerdo con los economistas. El problema es idear un medio para suprimir el abuso sin violar el derecho. Un medio, en una palabra, de reconciliar esta contradicción. Por cierto, si no está familiarizado con este debate, le recomiendo que consulte el comentario de Raad Ariklon al respecto. En un momento de su intercambio, Wozniak felicita a Proudhon por haber aplastado el comunismo. Pondré el enlace a eso en la descripción. Bastiat es hoy considerado una de las más grandes mentes del liberalismo clásico. Y como he señalado en vídeos anteriores, es muy notable que a pesar de estar en desacuerdo vehementemente sobre si los intereses de los préstamos existirían en última instancia en un mercado libre, eran bastante complementarios entre sí y parecían considerarse fundamentalmente del mismo lado. Esto es probablemente aún más cierto para el discípulo más grande de Bastiat, Gustave de Molinari, quien fue el primer liberal clásico en abogar por la patria completa como Bastiat. Molinari criticó a Proudhon por interés, pero también le escribió a Proudhon invitándolo a publicar algunos de sus escritos en la revista de Molinari. De todos modos, una vez más, Benjamin Tucker lo expresó más tarde en un lenguaje más directo en su respuesta a Auburn Herbert, un pensador británico que primero acuñó el término voluntarista. Herbert no se identificó como anarquista, pero sus posiciones eran muy cercanas a las de Proudhon y Tucker, y a menudo contribuía a la revista de Tucker, dijo Tucker. Auburn Herbert, en su periódico Free Life, me pregunta cómo justifico una campaña contra el derecho de los hombres a prestar y pedir prestado. Respondo que no justifico una campaña de este tipo. Nunca he intentado justificar una campaña de este tipo. No abogue por tal campaña.
De hecho, me opongo fervientemente a tal campaña. A su vez, le pregunto al señor Herbert cómo justifica su aparente atribución a mí de un deseo de que se instituya una campaña de este tipo. Es cierto que espero que desaparezcan los préstamos y los empréstitos, pero no por la negación del derecho a prestar y pedir prestado. Por el contrario, espero que desaparezcan en virtud de la afirmación y el ejercicio de un derecho que ahora se niega, a saber, el derecho a usar el crédito propio o cambiarlo libremente por el de otro, de tal manera que uno u otro de estos créditos pueda realizar la función de un medio circulante sin el pago de ningún impuesto por el privilegio. También dice básicamente lo mismo en respuesta a otro lector de su revista, Liberty. Ningún anarquista discute que es perfectamente legítimo pedir prestado en los términos que se acuerden en el libre mercado. La queja del anarquismo es que el mercado no es libre, y que las transacciones afectadas en él están necesariamente manchadas de injusticia. En la actualidad, si el joven toma prestado, ya sea del cocinero o del banco, los términos del contrato se dictan en su desventaja por medio de un privilegio legal o monopolio del que disfruta el banco. Al igual que muchos anarcocapitalistas modernos, Proudhon pidió un proceso controlado de reforma política y pasó a la patria después de la captura revolucionaria del Estado. En su ensayo El Estado, su naturaleza, objeto y destino, Proudhon aclara que este proceso debería implicar reformas de mercado y reformas fiscales, y denuncia la idea de empapar a los ricos y aumentar la carga fiscal general. Al reflexionar sobre la Revolución de 1848, la Revolución de Febrero planteó dos cuestiones principales, una económica, la cuestión del trabajo y la propiedad, la otra política, la cuestión del gobierno o el Estado. En la primera de estas cuestiones, la democracia socialista está sustancialmente de acuerdo. Admiten que no se trata de la incautación y división de la propiedad, ni siquiera de su recompra. Tampoco se trata de imponer deshonrosamente impuestos adicionales a las clases ricas y propietarias, que, al tiempo que violan el principio de propiedad reconocido en la Constitución, solo servirían para volcar la economía general y agravar la situación del proletariado. La reforma económica consiste, por un lado, en abrir el crédito usurero a la competencia y, por lo tanto, hacer que el capital pierda sus ingresos. En otras palabras, en identificar en cada ciudadano en el mismo grado la capacidad del trabajador y la del capitalista. Por otro lado, abolir todo el sistema de impuestos existentes, que recaen solo sobre el trabajador y el pobre, y reemplazarlos por un solo impuesto sobre el capital como prima de seguro. Con estas dos grandes reformas, la economía social se reconstituye de arriba a abajo. Las relaciones comerciales e industriales se invierten y las ganancias ahora aseguradas al capitalista regresan al trabajador. La competencia, ahora anárquica y subversiva, se vuelve emulativa y fructífera. Los mercados ya no son necesarios, el trabajador y el empleador íntimamente conectados no tienen nada más que temer del estancamiento o la suspensión. Se establece un nuevo orden sobre las viejas instituciones, abolidas o regeneradas. Afirmamos entonces, y hasta ahora, estamos solos en afirmar que con la revolución económica ya no en disputa, el Estado debe desaparecer por completo. Notarán en este pasaje que Proudhon se refiere a la democracia socialista como que está de acuerdo con él cuando dice que la propiedad de los ricos en general no debe ser confiscada o enfrentada a un aumento de los impuestos. Eso es interesante, ya que ciertamente no es la posición de los autodenominados socialistas de hoy. Esto refleja el hecho de que en este punto, el socialismo era un término relativamente nuevo, el significado de lo que estaba en constante cambio. Proudhon usó el término socialista para señalar una lealtad general a las clases sociales más bajas y la creencia de que si sus ideas se implementaran, estarían mejor, que no es como se usaría más tarde el término. También identificó el socialismo con la idea de que algunas cosas pueden y deben ser de propiedad colectiva, siempre que esto se logre voluntariamente. Sobre el tema, escribió, si por socialismo se entiende el derecho social en oposición al derecho individual, acepto este sistema como parte integral de todo el sistema de la humanidad. Pero si tiene la intención de darle predominio sobre la libertad, lo niego. Eso es comunismo.
En mi vídeo anterior sobre los orígenes del fascismo, llamé a Proudhon un socialista libertario por simplicidad, pero en realidad nunca usó ese término para sí mismo. De hecho, la única persona que se autodenominaba libertario en los días de Proudhon fue la primera persona en hacerlo, Joseph de Jacques. Irónicamente, de Jacques era un acérrimo rival de Perdones y denunció su individualismo identificándose con el término anarquista de Perdone. De Jacques pronto comenzó a usar el término libertario con más frecuencia, llamando a Perdone un anarquista de centroderecha, liberal y no libertario. A diferencia de muchos otros socialistas autodenominados de la época, de Jacques no estaba en absoluto interesado en que los trabajadores se quedaran con el producto de su trabajo. En cambio, sostuvo que las contribuciones económicas de uno eran irrelevantes y que cada vez que alguien producía algo de valor, estaba obligado a dárselo a quien lo necesitara de forma gratuita. Probablemente no necesito decirte que esta es la cosmovisión de un parásito. Más allá. Siguió siendo una idea marginal para el resto de la vida de Jacques. Ni sus puntos de vista comunistas ni su uso de la palabra libertario captarían la atención de la revista de Jacques. El libertario solo se postularía durante 3 años, de 1858 a 1861. Y, de hecho, mientras Proudhon viviera, el movimiento anarquista en su conjunto permanecería relativamente cerca de sus puntos de vista. Incluso aquellos autodenominados anarquistas que tenían algunos desacuerdos con Proudhon a menudo no estaban en desacuerdo con él en una dirección que los anarcocomunistas modernos aprobarían. Por ejemplo, tomemos a Anselm Bellegarrigue. Fue el autor del primer manifiesto anarquista escrito en 1850. Este documento es la fuente original de la frase a menudo citada: la anarquía es orden, el gobierno es guerra civil. Esta frase sería representada más tarde por el famoso símbolo de la A dentro de la O, que significa anarquía y orden. Lo interesante de Bellegarrigue es que en realidad no era un anarquista según las definiciones modernas, en el sentido de que creía que el Estado debería existir en una forma mínima, solo protegiendo la vida y la propiedad de los ciudadanos de los delincuentes nacionales y los ejércitos extranjeros. Como dice el manifiesto anarquista, solo hay 2 puntos entre la gente sobre los cuales no puede existir divergencia de opinión. 2 puntos en los que convergen el buen sentido de todas las partes, con independencia de los detalles. Esos 2 puntos son la represión de los delitos contra la persona y contra la propiedad y la defensa del territorio. Entonces, ¿por qué deberíamos buscar el espíritu guardián de un gobierno fuera de este reservorio de las aspiraciones comunes de todos? ¿Por qué deberíamos permitir la introducción de una dosis de adjuntos individuales a esta poción preparada para la salud de todos? Así es, el símbolo de la anarquía que los comunistas usan hoy en día proviene de una cita de un minarquista literal. La implicación más importante del hecho de que Bellegarrigue mantuviera esta posición es que mostraba que los primeros anarquistas creían que la propiedad privada debería, en principio, ser protegida, incluso por el Estado si lo creían necesario. Bellegarrigue continúa argumentando que los conservadores y los liberales le temen al socialismo, pero no deberían estarlo porque el socialismo o cualquier otra doctrina no pueden tocar su propiedad a menos que sea un mandato a través del Estado, y por lo tanto es realmente el Estado al que deberían temer. En sus palabras, por lo tanto, se muestra que el socialismo no es más temible en sí mismo que cualquier otra doctrina filosófica. Se establece que puede volverse peligroso solo en la condición de gobernar. Eso se reduce a decir que nada es peligroso que no gobierne. Y de esto se deduce que quien gobierna ya es o puede llegar a ser peligroso. Y la consecuencia estricta sigue siendo que la nación no puede tener otro enemigo público que el gobierno. Sin embargo, cuando Proudhon murió en 1865, el término anarquista comenzaría a ser apropiado por algunas personas con desviaciones mucho más serias de su ideología que el minarquismo de Bellegarrigue. 1864 vio el establecimiento de la Asociación Internacional de Trabajadores, que más tarde se conocería como la Primera Internacional, una alianza ideológicamente ecléctica de grupos afiliados al movimiento obrero. Un tema común de su membresía era una identificación con el término socialismo, aunque algunos elementos del grupo eran reconocibles como socialistas por la definición moderna del término y otros no. En los primeros congresos del grupo, los anarquistas proudhonianos dominaron en gran medida la discusión.
En un momento dado, blanquistas que eran seguidores de Blanqui, pero no el Blanqui liberal clásico que mencioné anteriormente, sino su hermano menor, que era un comunista estatista. De todos modos, estas personas se presentaron y denunciaron a los unionistas, pero pronto fueron expulsados del Congreso. Desafortunadamente, esa no sería la última vez que los unionistas se cruzarían con los blanquistas. Antes de que Proudhon muriera, había designado a su discípulo de mayor confianza, un hombre llamado Gustav Sade, como albacea de su patrimonio, y básicamente esperaba que lo sucediera como el próximo califa del anarquismo. Eso suena bastante importante. Entonces, ¿por qué básicamente nadie ha oído hablar de Sade? Tiene que ver tanto con los blanquistas como con un anarquista. Es posible que haya oído hablar de Mikhail Bakunin. Aunque nunca fue personalmente cercano a Proudhon, fue influenciado por él bastante, hasta el punto de que se identificó como anarquista, aunque ciertamente también fue influenciado por Karl Marx. Bakunin era un nacionalista paneslavo y se inspiró en las normas de propiedad del campesinado ruso, que eran más colectivistas y comunales que las de Europa Occidental. Una vez criticó el individualismo de Proudhon, escribiendo: "Qué ridículas son las ideas de los individualistas de la escuela de Jean-Jacques Rousseau y los mutualistas proudhonianos que conciben la sociedad como el resultado de un contrato libre de individuos, absolutamente independientes unos de otros, y que entablan relaciones mutuas solo por la convención elaborada entre los hombres. Como si estos hombres hubieran caído del cielo, trayendo consigo el habla y el pensamiento originales, como si fueran ajenos a cualquier cosa de la tierra. Es decir, cualquier cosa que tenga un origen social". Así que Bakunin básicamente está diciendo que ningún hombre es una isla. Los impuestos son el precio que pagamos por vivir en una sociedad civilizada, y Proudhon debería mudarse a Somalia. Aunque a veces también afirmó ser el verdadero sucesor de Perdone. A medida que Perdone crecía, hizo que sus puntos de vista sobre la propiedad fueran cada vez más claros, y no de la manera que le gustaba a Bakunin. En su lecho de muerte, Perdone declararía: "Protesto que al criticar la propiedad, o más bien, todo el conjunto de instituciones de las que la propiedad es el eje, nunca quise atacar los derechos individuales reconocidos por las leyes anteriores, ni disputar la legitimidad de las posesiones adquiridas, ni instigar una distribución arbitraria de bienes, ni poner un obstáculo en el camino de la adquisición libre y regular de propiedades por negociación y venta, ni siquiera prohibir o suprimir por decreto soberano la renta de la tierra y los intereses sobre el capital". Creo que todas estas manifestaciones de la actividad humana deben seguir siendo libres y opcionales para todos. No admitiría otras modificaciones, restricciones o supresiones de ellos. Entonces, natural y necesariamente resultan de la universalización del principio de reciprocidad y de la ley de síntesis que propongo. Esta es mi última voluntad y testamento. Solo le permito a él sospechar de su sinceridad. ¿Quién podría decir una mentira en el momento de la muerte? Aparentemente Bakunin podía decir una mentira en el momento de la muerte porque básicamente ignoró esto y eligió interpretar Perdone como una defensa de la colectivización de la propiedad. Como era de esperar, el albacea de la herencia de Perdone, Gustave Chadet, no tenía nada de esto. Los dos hombres estaban ahora en curso de colisión y esto se haría evidente en las primeras reuniones tanto de la Primera Internacional como de otro grupo con miembros en gran parte superpuestos, la Liga de la Paz y la Libertad. La Liga de la Paz y la Libertad se formó en respuesta a la creciente tensión entre Francia y Prusia y buscó evitar que las dos potencias fueran a la guerra. Sin embargo, en la práctica, a menudo terminaban debatiendo sobre cosas aleatorias en las que no estaban de acuerdo. Naturalmente, una de esas cosas era la propiedad. En el segundo congreso anual de la organización en Bayern, Suiza, los miembros votaron sobre cuál debería ser la posición oficial del grupo sobre la colectivización de la tierra de propiedad privada, que de nuevo, no estoy realmente seguro de por qué eso debe votarse en una organización que se formó para evitar la guerra entre Francia y Prusia. Pero lo que sea. Sade, junto con la mayoría de los autodenominados anarquistas, votaron en contra de esa propuesta de colectivización, que tenía sentido, ya que en ese momento, anarquista en gran medida significaba alguien que sostenía más o menos los puntos de vista de Proudhon. Sin embargo, Bakunin emergió como el líder de una nueva facción de autodenominados anarquistas que se autodenominaban colectivistas.
Votaron con gente como Karl Marx y otros socialistas estatales para colectivizar la propiedad. Afortunadamente, sin embargo, a pesar de esta deserción, los unionistas aún ganaron la votación. Como relataría Sade en una carta, hemos hecho un trabajo lo suficientemente bueno en Birne. Me encontré en combate cuerpo a cuerpo con el famoso Bakunin, el revolucionario ruso, llevando a su estela a todos los colectivistas o partidarios de la propiedad colectiva. Es una palabra nueva para esa vieja melodía del comunismo. También tienen una forma de concebir la idea federalista, que al expandirla y dejar que se propague y vaya mucho más allá de lo concreto. El hormigón es el verdadero realismo. Reducirlo a una abstracción pura, a una quimera, a una generalidad imperceptible, a una banalidad sentimental. Luchamos contra todo eso con firmeza, y con una victoria completa, reconstituimos la Liga de la Paz sobre una base seria y sólida. Esto afianzó aún más la división entre los individualistas de Sade y los colectivistas de Bakunin, y provocó que Bakunin se acercara más a Marx. De hecho, en una carta a Marx poco después de este incidente, Bakunin escribiría: «Comprendo mejor que nunca la razón que tiene al seguirnos e invitarnos a todos a marchar por el amplio camino de la revolución económica, y al denigrar a aquellos de nosotros que se perderían en los caminos de las empresas nacionales o exclusivamente políticas». Esto es probablemente un golpe a Sade. Ahora hago lo que usted mismo comenzó a hacer hace más de 20 años, desde las despedidas solemnes y públicas que dirigí a los burgueses en el Congreso de Berna. No he conocido otra sociedad, ningún otro medio que el mundo de los trabajadores. Mi patria ahora es la Internacional, de la que usted es uno de los principales fundadores. Así que ves, querido amigo, que soy tu discípulo, y estoy orgulloso de serlo. Desafortunadamente, a pesar de perder la votación, Bakunin comenzaría a llevar a otros anarquistas por este mismo camino con él. El punto de inflexión se produjo después de que la Liga de la Paz y la Libertad no hubiera podido evitar la guerra franco-prusiana y Francia fuera derrotada decisivamente. Pronto, los prusianos sitiaron París, que resultó ser un semillero de sentimientos revolucionarios. Esto condujo a una especie de golpe de Estado dentro de la ciudad, por el cual los revolucionarios desarmaron la pequeña guarnición del ejército y se apoderaron de la ciudad, cortando los lazos con el gobierno francés y proclamando un nuevo gobierno, la Comuna de París. El liderazgo de la Comuna de París era aún más diverso ideológicamente que el de la Primera Internacional, y muchos ni siquiera se identificaban necesariamente como socialistas, sino simplemente como republicanos opuestos al Imperio francés y su emperador Napoleón III. La facción más grande del Consejo Electo de la Comuna se conocía simplemente como revolucionarios independientes y eran algo vagos ideológicamente. Varios anarquistas de Amazonas participaron en la Comuna, entre ellos el propio Sade, pero fueron superados en número y organización por la facción que más los odiaba, los blanquistas. Parte de la ideología blanquista era la formación de células secretas preparadas para derrocar violentamente el gobierno cuando fuera el momento adecuado, y los unionistas simplemente no pensaban de esa manera. Así que, naturalmente, cuando los blanquistas vieron su oportunidad, comenzaron a trabajar para tomar el control de la Comuna y ejercieron una influencia desproporcionada en el proyecto. También sucedió que había más de ellos en la ciudad de París en ese momento, y debido a que la ciudad estaba rodeada primero por el ejército prusiano y luego por el ejército francés, los refuerzos peronistas de otras partes de Francia no pudieron respaldar a Sade. Así que, naturalmente, unos días antes de que el ejército francés invadiera la Comuna, los blanquistas decidieron aprovechar esta oportunidad para cortar la cabeza del movimiento anarquista. Acusaron falsamente a Chadet de ser un espía del gobierno francés y lo ejecutaron. Las últimas palabras de Chadet fueron: «Te mostraré cómo muere un republicano», y luego varios gritos de «Viva la República» mientras los blanquistas le disparaban varias veces. Ahora, ¿qué crees que hizo Bakunin cuando se enteró de esto? Seguramente condenó este escandaloso asesinato de sus compañeros anarquistas por parte de los estatistas, ¿cierto? Equivocado. Básicamente dijo que Sade había recibido lo que se merecía. En las siguientes reuniones de la Primera Internacional, Bakunin se asoció con un anarquista colectivista belga de ideas afines llamado César de Pape y se puso a trabajar para convencer a la facción anarquista de que Sade, el sucesor elegido a dedo de Proudhon, había estado tergiversando las opiniones de Proudhon e incluso falsificando documentos.
Esta campaña de propaganda contra los anarquistas individualistas de la lista de líderes resultó muy efectiva, y pronto incluso los anarquistas franceses y belgas que una vez habían constituido el bastión del individualismo, se convirtieron al colectivismo o fueron expulsados de la Asociación Internacional de Trabajadores. Una vez que los individualistas fueron atendidos, Karl Marx y sus estatistas se volvieron contra sus antiguos aliados, los anarcocolectivistas, y en 1872 expulsaron a Bakunin y a los anarquistas restantes de la Primera Internacional. Marx hizo esto usando su influencia para llamar a la próxima reunión que se celebraría en los Países Bajos, donde sabía que Bakunin no podría asistir. Esto se debió a que Bakunin estaba en Suiza y era un hombre buscado tanto en Francia como en el recién formado Imperio Alemán. Así que Bakunin no estaba allí para defenderse cuando votaron para expulsarlo. Bakunin y De Pape habían sido básicamente los idiotas útiles de Marx. Después de esta purga, los anarquistas colectivistas formaron su propia organización llamada Congreso de Saint-Émile, con sede en Suiza. En este punto, quiero mencionar que a pesar de que Bakunin y sus seguidores eran colectivistas, no eran comunistas. Rechazaron la idea de cada uno según su capacidad, a cada uno según sus necesidades. Eso fue propuesto por Karl Marx y antes por Joseph de Jacques. Los puntos de vista económicos exactos de Bakunin eran algo vagos, pero estaban bastante cerca de lo que más tarde se conocería como sindicalismo, la idea de que los grupos de trabajadores y campesinos deberían poseer colectivamente sus fábricas y granjas y participar en el comercio con otros grupos de trabajadores y campesinos organizados de manera similar. Sin embargo, los seguidores de Bakunin se alejaron gradualmente de este punto de vista en el transcurso de los siguientes 4 años, y cuando Bakunin murió en 1876, el anarquismo europeo se alejaría aún más de sus orígenes unionistas. En la reunión de 1877, la sección italiana del Congreso de Saint-Émile, dirigida por un hombre llamado Enrico Malatesta, anunciaría su lealtad a lo que llamaron anarcocomunismo en una ideología inspirada en las enseñanzas de uno de los mayores enemigos de Proudhon, Joseph de Jacques. Con Bakunin ya muerto y sin poder argumentar en su contra, convencieron a la mayoría de los otros anarcocolectivistas de que siguieran su ejemplo y luego procedieron a disolver el Congreso, el golpe mortal final para el antiguo movimiento anarquista europeo basado en Proudhon. Esa es la deprimente tragedia del anarquismo europeo. Proudhon pasó 25 años, de 1840 a 1865, construyendo un movimiento que, aunque no estaba perfectamente alineado con el anarcocapitalismo moderno, estaba bastante cerca de él. Luego, en los siguientes 12 años, se desmoronó por completo, descendiendo primero al colectivismo y luego al comunismo absoluto antes de que su organización principal se disolviera por completo. El movimiento pasó de estar cerca de Gustav de Molinari, pero en desacuerdo con los intereses, a estar cerca de Karl Marx, pero en desacuerdo con el momento exacto de deshacerse del Estado. Pero la llama no se apagó. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, un joven anarquista llamado Benjamin Tucker había observado con consternación la desintegración del movimiento anarquista europeo y había resuelto hacer todo lo posible para enderezarlo. Tucker no juzgó a Bakunin con tanta dureza como yo, pero tenía un profundo desprecio por los autoproclamados anarcocomunistas que habían bastardeado el anarquismo del movimiento de Proudhon. En 1881, a la edad de 27 años, Tucker lanzó una revista anarquista llamada Liberty, en la que él y muchos otros argumentarían efectivamente a favor de los puntos de vista del movimiento anarquista original. La audiencia de Tucker, en gran parte estadounidense, no se dejó influir fácilmente por el colectivismo, en parte como observaría Karl Marx, debido a la diferencia de contexto entre Estados Unidos y Europa. Mientras que Europa tenía una gran cantidad de riqueza concentrada y tierras que sobraban directamente del feudalismo, Estados Unidos tenía enormes huellas de áreas silvestres previamente sin dueño, que fueron reclamadas y colonizadas por personas relativamente pobres que hicieron su fortuna a través de transacciones voluntarias. Si bien, por supuesto, hubo muchos abusos habilitados por el Estado, como la esclavitud y el genocidio de los nativos americanos, Estados Unidos era claramente más un Estado en blanco que Europa. De modo que la buena propiedad y la mala propiedad de Proudhon estaban sustancialmente menos entrelazadas de lo que habían estado en Europa. Tucker también colocó el anarquismo como una conclusión lógica y una consecuencia de las mejores ideas de la Revolución Americana, yendo tan lejos como para bromear, los anarquistas son simplemente demócratas jeffersonianos no certificados. Creen que el mejor gobierno es el que gobierna menos, y el que gobierna menos no es ningún gobierno en absoluto.
En el mismo pasaje, Tucker aboga por un sistema de organizaciones de defensa privadas en competencia de la misma manera que Rothbard. O más exactamente, Rothbard abogaría por algo así de la misma manera que lo hizo Tucker. Tucker escribe, incluso la simple función policial de proteger a la persona y la propiedad que niegan al gobierno, respaldada por la protección fiscal obligatoria, la consideran una cosa que debe asegurarse siempre que sea necesario mediante una asociación voluntaria y cooperación para la autodefensa, o como una mercancía que debe comprarse como cualquier otra mercancía, de los que ofrecen el mejor artículo al precio más bajo. En su opinión, es en sí mismo una invasión del individuo, obligarlo a pagar o sufrir una protección contra la invasión que no ha pedido y no desea. Sin embargo, al igual que Proudhon, Tucker identificó el anarquismo como un movimiento fundamentalmente alineado con el trabajo en su búsqueda de eliminar el privilegio legal y el monopolio, lo que creía que resultaría en la eliminación del interés y una sociedad más igualitaria favorable a los trabajadores. Como él diría, laissez-faire era una salsa muy buena para el trabajo de ganso, pero era una salsa muy pobre para el capital de Gandar. Por esta razón, Tucker continuó identificándose como socialista. Además de su opinión de que el libre mercado eliminaría la usura, también creía que eliminaría en gran medida la renta. Esto es algo que a menudo ven los falsos anarquistas modernos como prueba de que sus puntos de vista eran incompatibles con el anarcocapitalismo moderno. Pero de nuevo, cuando miras los detalles de sus puntos de vista, eso realmente no se sostiene. En un intercambio con uno de los lectores de Liberty, que se hizo llamar Egoist, Tucker explicó por qué cree que la renta no ocurrirá o al menos será menos común bajo la anarquía del libre mercado. La correspondencia es muy larga, pero para resumir, dice que el costo de contratar a una persona o una empresa de defensa privada para defender un terreno a menudo es mayor que el valor del alquiler que podría cobrar por ese terreno, por lo tanto, no sería rentable intentar cobrar el alquiler a las personas. Dice que la razón por la que la gente puede hacer esto ahora es porque el Estado existe y subsidia la propiedad en ausencia al proteger la tierra de todos de forma gratuita con la policía. Los anarcocapitalistas modernos tienden a estar en desacuerdo con este razonamiento, pero al igual que su posición y la de Proudhon sobre el interés, esto en realidad equivale a diferentes predicciones económicas sobre el libre mercado. Es cierto que Tucker esperaba que las cosas salieran de esa manera, pero esa es realmente la misma posición que mantienen nuestros amigos libertarios de izquierda en C4SS. Y aunque a ellos, como a Tucker, no les gusta llamarse capitalistas por estas razones, no andan por ahí afirmando que los ANCAP no son verdaderos anarquistas como lo hacen los comunistas modernos. Cabe señalar también que Tucker poseía múltiples terrenos, su casa personal, así como su librería, libros únicos en Nueva York. Tucker dirigía esa librería como un negocio privado con fines de lucro y tenía al menos un empleado allí al que se le pagaba un salario. Tucker también buscó conectarse con los restos del movimiento anarquista en Europa y en otros lugares. El mismo año en que comenzó Liberty, 1881 vio la fundación de una nueva organización anarquista internacional, la Asociación Internacional de los Trabajadores, o Internacional Negra, en Londres. En el segundo número de Liberty, Tucker saluda a la nueva organización con optimismo y una resolución de no permitir que siga el camino de la primera internacional, escribió en Liberty. Una característica significativa de este restablecimiento de la internacional es la conformidad cabal de su nuevo plan de organización con principios estrictamente anarquistas. Se han tomado todas las precauciones para evitar incluso la demostración de autoridad y para asegurar la mayor libertad a las partes componentes de la asociación. Bien. En la libertad hay fuerza. De ahora en adelante, la internacional está a salvo de la destrucción interna por ambición o externa por malevolencia. Aunque se inició en Londres, la mayor parte de la fuerza del nuevo grupo llegaría a estar en Estados Unidos. Sin embargo, el optimismo de Tucker pronto se disolvería a medida que la internacional negra comenzara a sucumbir al comunismo. Uno de los principales arquitectos de este movimiento fue el archirrival de Tucker, Johann Most. Originalmente un político marxista alemán, Most comenzó a llamarse a sí mismo anarquista, lo que lo llevó a ser expulsado. No abandonar voluntariamente el partido marxista alemán, el SDAP. El año anterior, Tucker comenzó a publicar Liberty. Poco después de esto, Most emigraría a Chicago, donde se convirtió en el núcleo del llamado movimiento anarcocomunista en Estados Unidos.
Sus discípulos consistían en su mayoría de inmigrantes alemanes en Chicago, y poco a poco comenzaron a hacerse cargo de la Asociación Internacional de Trabajadores. En ese momento, los observadores hablarían de una división entre los anarquistas de Boston de Tucker que eran individualistas y la mayoría de los anarquistas de Chicago que eran comunistas. Como Tucker describiría más tarde la relación entre los dos, John Most solía decir, y entiendo que la mayoría de los comunistas están de acuerdo con él, que en la noche de la revolución, el primer número del programa sería una masacre de los tuckeritas. Tucker en realidad publicó varios números de la versión en alemán de Liberty Libertas para competir con el periódico Freihate Most entre los habitantes de Chicago de habla alemana, pero no alcanzó mucha popularidad. Most procedió a dirigir la Asociación Internacional de Trabajadores con su aventurera defensa de los disturbios y asesinatos que se acumularon en el motín de Haymarket de 1886, en el que la mayoría de las pandillas se enfrentaron cara a cara en un enfrentamiento armado con la pandilla que se hace llamar policía. Esto llevó a que varios anarquistas prominentes de Chicago recibieran la sentencia de muerte y una represión general contra las actividades anarquistas. A raíz de este asunto, Tucker respondió con libertad a la sugerencia de que su movimiento debería dejar de llamarse anarquista para distanciarse de los terroristas comunistas que lanzaban bombas. Tucker insistió en que se mantenían firmes, escribiendo a mi camarada de Wichita Falls: el señor Warren cae en un error cuando me acusa de adaptar la nomenclatura de una clase con la que ningún individualista podría armonizar, es decir, supongo, por esta clase, los comunistas que se hacen llamar anarquistas. Warren es consciente de que los hombres de Chicago nunca soñaron con adoptar el nombre anarquista hasta mucho después de que se iniciara la libertad, y que los anarquistas comunistas de Europa no se diseñaron así hasta casi 40 años después de que Proudhon usara el nombre por primera vez en el mundo para designar una filosofía social. Proudhon era un individualista, y a él, y a los que están fundamentalmente de acuerdo con él, pertenece por derecho de descubrimiento y uso el empleo de la palabra anarquía en la terminología científica. Nosotros, los individualistas, tenemos el título original y no nos proponemos ser desalojados por el primer comunista advenedizo que viene con un reclamo fraudulento. Y a pesar de esta insistencia, Tucker y sus amigos, de hecho, experimentaron con otra terminología para sus ideas. En 1884, Tucker escribió en Liberty que el mundo se está dividiendo rápidamente en dos escuelas, los autoritarios y los libertarios, los arqueros y los anarquistas. Y después de esto, ocasionalmente se refería a sí mismo como libertario, aunque prefería la palabra anarquista. Entonces, debemos tomar el hecho de que Tucker está usando el término libertario de Jacques para significar que se considera del mismo lado que Jacques. No, por algunas razones. Uno, en primer lugar, si no está claro a estas alturas, Tucker era un gran seguidor de Proudhon al que Jacques odiaba. En segundo lugar, aunque Jacques en realidad no usaba la palabra comunismo, era claramente comunista. Y como ya he demostrado en 1.000.000 de citas, Tucker odiaba el comunismo. Así que Tucker robó la palabra comunista libertario. Se podría decir eso, pero hay algunos matices aquí. Jacques era una figura bastante oscura, por lo que su uso del término libertario no se popularizó ni siquiera entre los anarquistas más antipropietarios. Bakunin, por ejemplo, no se autodenominaba libertario. Incluso Malatesta, el autoproclamado anarcocomunista que disolvió la Asociación Internacional de Trabajadores, no usó de inmediato esa palabra. De acuerdo con el FAQ anarquista, que era una fuente colectivista, la siguiente vez que el término fue utilizado por los comunistas después de 1861 fue en 1880, cuando la frase comunismo libertario se utilizó en una oscura conferencia regional en Francia. Es muy posible que Tucker ni siquiera estuviera al tanto de esto. Después de eso, los comunistas no comenzaron a llamarse a sí mismos libertarios de nuevo hasta 1892, cuando un comunista llamado Jean Fauré revivió el periódico de Jacques, El Libertario en la Argelia francesa. Esto fue varios años después de que Tucker ya había comenzado a usar el término. Así que creo que es justo decir que los comunistas no usaban realmente el término libertario en ese momento. Por lo tanto, según el estándar de ocupación y uso, estaba disponible para ser habitado por los anarquistas individualistas, es decir, los anarquistas reales.
En cualquier caso, Tucker continuaría luchando la buena batalla durante unos 20 años después de los disturbios de Haymarket, hasta que su librería en Nueva York se incendió en 1908. Después de esto, Tucker estaba bastante cansado de discutir con un mundo lleno de idiotas y decidió colgar su sombrero y retirarse a Francia por el resto de su vida. En su vejez, Tucker se volvió menos optimista sobre las perspectivas de una sociedad libre, diciendo que las décadas de intervención estatal y corporativismo podrían hacer que, incluso si el Estado fuera abolido, el monopolio aún triunfara. Sin embargo, en el mismo párrafo de su postdata, dijo que los anarquistas aún no deberían favorecer el socialismo de Estado porque de todos modos esa era la dirección en la que se dirigía la sociedad y que alguien necesitaba estar cerca para argumentar a favor de la competencia. Casi al mismo tiempo, también comenzó a creer que la civilización en su conjunto probablemente estaba condenada. Sin embargo, en correspondencia privada, Tucker también escribió que el capitalismo es al menos tolerable, lo que no se puede decir del socialismo de Estado o del comunismo. El descenso de Tucker al pesimismo marcaría el comienzo de la edad oscura del anarquismo, un periodo desde 1908 hasta la década de 1950, cuando predominaron los comunistas que robaron el término y la llama del anarquismo individualista solo fue mantenida viva por un puñado de personas. Uno de los personajes más importantes de este periodo fue H. L. Mencken, un famoso periodista que dedicó gran parte de su carrera a atacar los excesos del gobierno. Debido a que el anarquismo individualista era tan oscuro en este punto, Mencken no se llamó a sí mismo anarquista para evitar la asociación con los anarquistas comunistas, pero ciertamente estaba familiarizado y nostálgico con el viejo anarquismo. ¿Cómo sabemos esto? Hay algunas pruebas. En primer lugar, Mencken escribiría en 1919 que todo hombre normal debe verse tentado a veces a escupirse en las manos, joó la bandera negra y comenzar a cortarse la garganta. La bandera negra a la que se refiere es la bandera negra del anarquismo. Mencken publicaría más tarde un diccionario de citas en el que incluía varias citas relacionadas con el estado de Proudhon y otros anarquistas clásicos. Mencken también lamentaría explícitamente la captura del término anarquismo por los comunistas. En un momento dado, escribió una denuncia del viejo rival de Tucker, Johann Most, y contrastó su visión con la filosofía del héroe personal de Mencken, Friedrich Nietzsche, a quien Mencken consideraba anarquista. Escribió que es obvio, por supuesto, que el tipo de anarquía predicada por Nietzsche difiere enormemente de la anarquía cervecera y sin cuello predicada por Aremost y sus seguidores sucios. La segunda contempla la suspensión de todas las leyes para que los no aptos escapen de la explotación natural y legítima de los aptos, mientras que la primera reduce a los no aptos a la esclavitud de hecho y los somete a las leyes de una clase magistral que, en lo que respecta a las relaciones de sus propios miembros, unos con otros, no reconoce más ley que la de la selección natural. Para el estadounidense o el inglés promedio, el mismo nombre de anarquía causa estremecimiento porque invariablemente evoca una imagen de una tierra aterorizada por asesinos de baja estatura con barbas enmarañadas, que portan bombas en una mano y jarras de cerveza en la otra. Pero, de hecho, no hay razón alguna para creer que si todas las leyes fueran abolidas mañana, esos cerdos sobrevivirían al día. Son incompetentes bajo nuestro paternalismo actual, y lo serían bajo la anarquía dionisíaca. No es de extrañar, entonces, que Mencken usara la palabra libertario de Tucker para referirse a sí mismo en 1923. Y aunque no usó esa palabra a menudo, su uso de la palabra más tarde sería adaptado por este nuevo movimiento libertario de la década de 1950. Para entender este nuevo movimiento libertario, hay que entender a una figura bastante oscura con el nombre de Frank Chadarab. Chadarab era escritor de la publicación de Mencken, American Mercury, y como Mencken, básicamente estaba de acuerdo con los anarquistas clásicos, pero desdeñaba la dirección comunista que había tomado el movimiento. Reflexionando sobre su amor por el anarquismo cuando era joven, Chadarab escribiría más tarde: no sé si elegí a Kropotkin y Proudhon porque me proporcionaron argumentos con los que refutar a los socialistas en el campus, o porque escribieron mucho sobre el individualismo, que parece estar arraigado en mi maquillaje. En esa cita, menciona a Kropotkin, un anarcocomunista de principios del siglo XX. Chadarab se distanciaría del término anarquista al llegar a apreciar el alcance de la hostilidad de los anarquistas contemporáneos hacia la propiedad privada.
escribiendo: si un hombre no puede disfrutar de los frutos de su trabajo sin permiso u obstáculo, está esclavizado a aquel que se apropia de su propiedad. Un esclavo no tiene derechos de propiedad. Además, razoné que la abolición de la propiedad privada solo podía lograrse mediante la intervención de un Estado todopoderoso que los anarquistas estaban tan empeñados en destruir. Esta incongruencia frenó mi efímera pasión por el anarquismo. Al igual que Mencken, Chotarov se encontraría interactuando principalmente con la derecha estadounidense, aunque siempre rechazó vociferantemente ser etiquetado como conservador, declarando: en cuanto a mí, golpearé en la nariz a cualquiera que me llame conservador. Soy un radical. Fue Chotarov quien acuñaría por primera vez el grito de guerra libertario moderno de los impuestos como robo con su panfleto de 1947, Los impuestos son robo. Y fue este folleto el que atraería la atención de un joven estudiante llamado Murray Rothbard. Rothbard había crecido en un ambiente de marxismo y anarquismo colectivista. Sus padres habían sido anarcocomunistas en su juventud, pero habían llegado a rechazarlo. Sin embargo, todavía tenían el libro Anarquismo de Paul Elsbacher en su biblioteca, que un joven Rothbard se apresuró a recoger. Elsbacher no era un anarquista, pero muchos anarquistas valorarían su libro como un registro histórico mucho después de su publicación en 1980. Esto incluyó a Stephen Tishington, un individualista, anarquista y colaborador habitual de la Libertad de Tucker. Debido al valor histórico del libro y al hecho de que hablaba específicamente de Benjamin Tucker y la libertad en profundidad, Bushington tradujo la obra al inglés para su publicación y libertad. Fue esta misma traducción la que un joven Rothbard leería algunas décadas más tarde, en su adolescencia temprana. Inicialmente un paleoconservador, después de leer Los impuestos de Chahadarab como robo, Rothbard se convertiría en un discípulo de Chahadarab, quien a su vez le presentó las obras de H. L. Mencken. Impresionado por la naturaleza intransigente de sus críticas al Estado e intrigado por sus referencias a la anarquía, Rothbard decidió investigar el anarquismo más a fondo. En ese momento, a fines de la década de 1940, el anarquismo individualista era una doctrina muy oscura, muy eclipsada por los autoproclamados anarquistas comunistas. Sin embargo, Rothbard estaba al tanto de Tucker por el libro del Elsbacher que había leído de niño y decidió investigarlo. Por suerte, la única biblioteca del mundo que contenía un archivo de Tucker estaba en Nueva York, donde vivía Rothbard. Después de leer A través de Liberty vociferantemente en el invierno de 1949, Rothbard se convirtió. Ese mismo invierno, asistiría al seminario de Ludwig von Mises y también se convertiría en la Escuela Austriaca de Economía. Proudhon y Tucker habían escrito en un momento en que la escuela dominante de pensamiento económico era la economía clásica de Adam Smith, lo que los llevó a aceptar la teoría del valor del trabajo y su creencia de que el interés y la renta serían eliminados por la competencia del libre mercado. Sin embargo, la educación de Rothbard en la escuela austríaca lo llevó a rechazar esa idea, y fusionaría los puntos de vista económicos de Mises con los puntos de vista políticos de Tucker para formar el núcleo de una nueva ideología, que más tarde llamaría anarcocapitalismo. Rothbard explicaría esto en su ensayo de Spooner, Tucker Doctrine in Economist's View, en el que elogiaría mucho a Tucker, junto con otro anarquista individualista del que estoy seguro de que muchos anarcocapitalistas que ven esto son conscientes, Lysander Spooner. Sin embargo, Rothbard también calificaría su elogio al señalar que se oponía a sus puntos de vista económicos. Escribió: primero, debo comenzar afirmando mi convicción de que Lysander Spooner y Benjamin R. Tucker fueron insuperables como filósofos políticos, y que nada es más necesario hoy que un renacimiento y desarrollo del legado en gran parte olvidado que dejaron a la filosofía política. Por lo tanto, estoy fuertemente tentado a llamarme anarquista individualista, excepto por el hecho de que Spooner y Tucker, en cierto sentido, se han adelantado a ese nombre para su doctrina. Y de esa doctrina, tengo ciertas diferencias. Políticamente, estas diferencias son menores, y por lo tanto, el sistema que defiendo está muy cerca del de ellos. Pero económicamente las diferencias son sustanciales. Y esto significa que mi visión de las consecuencias de poner en práctica nuestro sistema más o menos común está muy lejos de la de ellos. A los anarquistas colectivistas modernos a menudo les gusta citar un par de citas fuera de contexto para afirmar que Rothbard y sus seguidores no son anarquistas.
En primer lugar, escribió Rothbard, un aspecto gratificante de nuestro ascenso a cierta prominencia es que, por primera vez en mi memoria, nosotros, nuestro lado, habíamos capturado una palabra crucial del enemigo. Otras palabras, como liberal, se habían identificado originalmente con los libertarios del laissez-faire, pero habían sido capturadas por los estatistas de izquierda, lo que nos obligó en la década de 1940 a llamarnos liberales débilmente verdaderos o clásicos. Los libertarios, por el contrario, han sido durante mucho tiempo simplemente una palabra educada para los anarquistas de izquierda. Es decir, para los anarquistas antipropiedad privada, ya sea de la variedad comunista o sindicalista. Pero ahora lo habíamos asumido, y más propiamente, desde el punto de vista etimológico, ya que éramos los defensores de la libertad individual y, por lo tanto, del derecho de propiedad del individuo. Así que allí, Rothbard está admitiendo haber robado la palabra libertario a los comunistas. Pero como señalé anteriormente, la palabra libertario no entró en uso constante por los comunistas a los que se refiere Rothbard hasta alrededor del cambio del siglo XX. Y antes de eso, había sido utilizado de forma intermitente por ambos lados, aunque fue acuñado originalmente por el comunista Joseph de Jacques en el siglo XX, aunque el término fue en realidad el primero tomado por nuestro lado por sugerencia de Dean Russell, poco después de Frank Chotarov. La participación de Chotarov me hace sospechar que esto fue influenciado por sus días como anarquista, pero no puedo probarlo. En cualquier caso, en esta cita, Rothbard se refiere a la palabra libertario, no a la palabra anarquista. Y algo irónicamente, los rothbardianos modernos en realidad tienen un reclamo histórico mucho mejor para la palabra anarquista que para la palabra libertario. Ajá, dicen los colectivistas. Pero, ¿qué hay de la cita de Rothbard en la que dice que no somos anarquistas? Veamos eso en contexto. La cita es la siguiente. Debemos concluir que la pregunta si los libertarios son anarquistas no puede responderse simplemente por motivos etimológicos. La vaguedad del término en sí es tal que el sistema libertario sería considerado anarquista por algunas personas y archivista por otras. Por lo tanto, debemos recurrir a la historia para la iluminación. Aquí encontramos que ninguno de los grupos autoproclamados anarquistas corresponde a la posición libertaria, que incluso los mejores de ellos tienen elementos poco realistas y socialistas en sus doctrinas. Además, encontramos que todos los anarquistas actuales son colectivistas y racionales y, por lo tanto, están en polos opuestos de nuestra posición. Por lo tanto, debemos concluir que no somos anarquistas y que aquellos que nos llaman anarquistas no están en un terreno etimológico firme y están siendo completamente antihistóricos. Por otro lado, está claro que tampoco somos arqueros. No creemos en el establecimiento de una autoridad tiránica central que coaccione tanto a lo no invasivo como a lo invasivo. Quizás entonces deberíamos llamarnos por un nuevo nombre, no anarquistas. La primera cosa a tener en cuenta sobre esta cita es que es de un artículo que Rothbard nunca había publicado, y contradice el ángulo. Rothbard afirma varias veces en otras fuentes, tanto antes como después de que esto se escribiera a mediados de la década de 1950, Rothbard se autodenominaba anarquista de la propiedad privada en correspondencia privada en 1950. Y en traición a la derecha estadounidense, Rothbard dice específicamente, me convertí en anarquista. Y lo mismo dice en una charla que dio sobre su desarrollo ideológico en 1981, me convertí en anarquista. Solo como un par de ejemplos rápidos, Rothbard se llama a sí mismo anarquista muchas otras veces, también. En segundo lugar, si se compara cuidadosamente esta cita con lo que escribió en la doctrina Spooner, Tucker, la única diferencia es que en ese texto, enfatiza que sus desacuerdos con Spooner y Tucker sobre las prescripciones políticas reales son solo menores. Incluso en el artículo no anarquista. Su punto principal es que la mayoría de los contemporáneos que se autodenominan anarquistas eran camas, y quería distanciarse de ellos. ¿Y quién puede culparlo? Desde el último Congreso de San Emir en 1877, los anarquistas colectivistas solo habían empeorado. Algunos de ellos se apropiarían indebidamente de las ideas de Proudhon en el sindicalismo y pasarían a formar el círculo Proudhon protofascista, que cubrimos en un video anterior sobre el fascismo. Otros se convertirían en chomskianos, o en lo que Kate Preston ha denominado narcosocialistas demócratas. A pesar de su severa distorsión de la palabra anarquismo de Proudhon, se podría decir que los primeros anarcocomunistas tenían al menos una idea sincera de la libertad. El ejército negro de Makhno, por ejemplo, aboliría los impuestos y se negaría a controlar el funcionamiento de los ferrocarriles de Ucrania.
Pero nada de esa virtud se puede encontrar en personas como Noam Chomsky y sus seguidores modernos que se hacen llamar anarquistas. Estas son personas que dicen que tal vez algún día estarán en contra del Estado, pero en la práctica animan su crecimiento a cada paso. Llamados anarquistas que están locamente enamorados del mismo estado de bienestar que Bismarck I usó para reprimir el sentimiento revolucionario. Chomsky incluso ha expresado su apoyo al control de armas, una broma completa. No todos son tan malos. Murray Bookchin, por ejemplo, era mucho más serio sobre el anarquismo, en consecuencia, no tan virulentamente hostil al libertarismo a la Rothbard. En un momento dado, dijo, las personas que se resisten a la autoridad, que defienden los derechos del individuo, que intentan, en un periodo de creciente totalitarismo y centralización, reclamar esos derechos. Esta es la verdadera izquierda en los Estados Unidos. Ya sean anarcocomunistas, anarcosindicalistas o libertarios que creen en la libre empresa. Considero que el suyo es el verdadero legado de la izquierda, y me siento mucho más cercano ideológicamente a tales individuos que a los liberales totalitarios y marxistas-leninistas de hoy. No es de extrañar, entonces, que Bookchin eventualmente se desilusionara con el movimiento anarquista y dejara de llamarse a sí mismo con ese nombre hacia el final de su vida. Felizmente, sus ideas han sobrevivido y se han implementado hasta cierto punto en Rojava, como hemos discutido en un vídeo anterior. En cualquier caso, espero que este vídeo haya aclarado algunos puntos sobre la historia del anarquismo y el linaje individualista del anarquismo rothbardiano, desde Proudhon a Sade y Tucker a Mencken y Zadorov a Rothbard. Su filosofía del anarcocapitalismo es simplemente el anarquismo de Spooner, Tucker y Proudhon a través de la lente del análisis económico más moderno. Los colectivistas, por su parte, han intentado ocultar la verdad a cada paso. Bakunin mintió sobre Proudhon y justificó el asesinato de Sade. Entonces Malatesta traicionó a Bakunin y acercó la ideología aún más a Karl Marx. Y ahora Noam Chomsky, que ni siquiera puede estar a la altura del sincero antiestatismo de Malatesta o Kropotkin, tiene el descaro de decir que no somos los verdaderos anarquistas. Afortunadamente, sus lloriqueos no parecen ser muy efectivos, y los CAPs de hoy han reclamado el manto del anarquismo de sus usurpadores colectivistas. Me gustaría cerrar con una cita final de Benjamin Tucker sobre el tema. No pueden responder a Proudhon, no lo aceptarán. Deben mentir sobre él, pero deben mentir más astutamente. Si has visto esto hasta el final, muchas gracias. Por favor, aplasta el botón me gusta, ya que estos vídeos más largos, especialmente, tardan bastante en investigarse y crearse, y el segundo rápido para hacer clic en me gusta realmente nos ayuda. Pero aún más importante, tengo una pregunta para mis espectadores: ¿qué figura histórica, libertaria o anarquista te ha influido más? Deja un comentario a continuación, ya que leo todos los comentarios y si tienes alguna pregunta para mí, probablemente te responderé. Si te gusta este contenido y te gustaría ver vídeos más investigados a fondo como este, también te recomiendo que te suscribas y actives las notificaciones, ya que recién estamos comenzando en este canal y tenemos muchas más cosas geniales que te llegan cada semana. Por último, tengo noticias emocionantes. Como sabréis si habéis estado leyendo estas descripciones, recientemente nos hemos asociado con el servidor de Discordia Liberty Guild, al que he vinculado en la descripción de este vídeo, así que no dudéis en echarles un vistazo si estáis interesados en tener conversaciones con personas de ideas afines. También hemos lanzado recientemente springtimeofnations.org, donde verá noticias globales sobre PAN, secesionismo, así como análisis libertarios. Similar a este vídeo, pero en forma escrita. Mi amigo Charlie Lee acaba de publicar una historia muy interesante sobre una aldea separatista en Birmania que el gobierno acaba de bombardear. Un enlace está en la descripción. Vale, acabo de hablar durante mucho tiempo. Creo que eso es todo. Hasta la próxima, camaradas. Paz a ti y a los tuyos.